Hola, ¿qué tal, Iglesia Expansión? Sean bienvenidos a este servicio. Nuestra esperanza es que tú puedas disfrutar y puedas escuchar la palabra de Dios y que a través de todo lo que puedas estar escuchando el día de hoy sea edificante para tu vida y para tu corazón. Recuerda que estaremos participando en la Santa Cena, así que ten preparados ya tus elementos, el jugo y el pan. Y bueno, comenzando ya con este tiempo, quiero compartir contigo que aquí en Expansión practicamos la generosidad. Y este es un acto de adoración. Estamos seguros y confiamos en que el Señor siempre suple todo lo que necesitamos. Así que nosotros lo llevamos a la práctica de esta forma y dice en Salmos 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Así que tenemos esa seguridad de que el Señor es dueño de todo, así que el Señor le place suplirte a ti, suplirme a mí, así que practicamos este acto de adoración. Y si tú estás listo para poner en práctica esa generosidad, puedes hacerlo a través de transferencia y únicamente tienes que especificar en el concepto que es donativo expansión y pues acompáñame a hacer una oración agradeciendo pues este tiempo de los diezmos, de las ofrendas y que pues Dios siga bendiciendo tu vida. Señor, te agradecemos, Padre, damos la gloria y la honra a ti, Señor. Reconocemos que tú eres el dueño de todo, Dios, y que a ti te place suplirnos de todo lo que necesitamos, Señor. Traemos delante de ti estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Bendice a cada familia, Señor, a cada hijo tuyo, Señor, y ponemos delante de ti estas ofrendas para que sean utilizadas, Señor, para tu obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigue disfrutando de este servicio. Bienvenidos a este tiempo, a este servicio online que tendremos este día. Espero que te encuentres bien y de que hayas pasado una bonita noche de Navidad con tu familia. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad, honestamente, han sido momentos, para mí, como se los había dicho anteriormente, momentos donde podemos ahora disfrutar, disfrutar como familias y convivir, y eso es hermoso. Pues vamos a terminar con nuestra serie de advenimiento. Y recuerdas, hemos hablado acerca de esperanza, hemos hablado acerca de amor, hemos hablado acerca de alegría, y hoy voy a compartir contigo acerca de la paz. Y vamos a aprender esta última velita de la paz, la que simboliza esta palabra, ¿no? Como bien lo mencionaba, tanto la esperanza, tanto el amor, como la alegría e incluso la paz, para nosotros como personas puede llegar a ser un estado de ánimo. No sé qué pienses, pero puede llegar a ser como tal un estado de ánimo. Pero de parte de Dios, de parte del Señor, para nosotros, no es así. De parte de Dios es un acto, es un hecho realizado, un hecho consumado. Es el cumplimiento de una profecía dada 7 siglos antes de que Él naciera. Y piénsalo, ¿existía antes de que el Señor llegara la esperanza? ¿Existía el amor? ¿Existía la alegría o la paz? Claro que sí, claro que existía, pero como te lo dije anteriormente, venía a ser como un estado de ánimo para las personas. Venía a ser algo momentáneo debido a circunstancias. Y eso podía podíamos dejar de sentir, o podían dejar de sentir, e incluso hoy mismo podemos dejar de sentir. Si lo tomamos como un estado de ánimo, se queda en eso. Pero el Señor Jesús, cuando fue su adviento, ¿recuerdas? Su llegada hace más de 2000 años, cuando Dios se hizo carne y nació en forma de ser humano, en ese momento nació no solo Dios,
no solo Dios siendo hombre, sino que también nació la esperanza, nació el amor, nació la alegría, nació la paz, nació la esperanza para todo aquel que quiera tomarla. Nació el amor de parte de Dios, hecho carne, para todo aquel que decida aceptarlo. Hubo un gozo, una alegría de saber que hay un camino y que ahora podemos incluso tener paz. Y es eso, como lo decía, hoy voy a hablarte acerca de la paz. Ese es el tema, pero no te voy a hablar de esa paz que ofrece el mundo. No voy a hablarte de esa paz que necesita las guerras, de esa paz momentánea. No voy a hablar de esa paz que incluso yo he requerido y necesitado cuando una mujer va al volante enfrente de mí. Perdón, lo tenía que decir, pero incluso es esa paz que a veces el mundo puede confundir. Pero no te vengo a hablar de esa paz. Hoy voy a hablarte de la paz que trajo Jesucristo al mundo. Dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, habla acerca de una profecía que él compartía, como te lo había mencionado, 700 años antes de que el Señor naciera. Y dice así, dice, porque nos ha nacido un niño, el versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernarán sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Acompáñame a orar para entrar en este tiempo. ¿Les parece? Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por habernos permitido ya estar compartiendo un tiempo de dicha, de felicidad, de recordar tu nacimiento, Señor. Porque eso es lo que ayer celebrábamos, Señor. Eso es lo que para hoy nosotros es la Navidad, Dios. Tu regalo, Padre. Y lo que tú trajiste al mundo para todo aquel que quiera aceptar, que quiera creer, que quiera tomar y que permita que tú seas el centro de su vida, Señor. Gracias, Dios, por tus bendiciones y gracias por tu salvación, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pues cuando yo leía Isaías 9 y recuerdo que este término o sí, como tal, nombre que se le dice al Señor Jesús de príncipe de paz, yo no entendía por qué razón se le llamaba a Jesucristo príncipe de paz. Incluso me puse a hacer memoria y yo recuerdo que ni siquiera en una iglesia escuché el término. Me acuerdo que en las posadas o de pequeño, vaya, yo llegué a escuchar ese término y la verdad no le tomaba la importancia que se merecía. Después, cuando leo Isaías y cuando empiezo a acercarme a leer de su palabra y encuentro esta profecía y dice que se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin, no sabía a qué se refería. De verdad, en estos últimos días, Dios, al yo estar leyendo esta profecía, Dios me mostraba algo maravilloso, algo que quiero que así como Dios lo puso en mi corazón, también tú lo puedas entender, y espero hacerlo de la mejor manera para que tú y las personas que a lo mejor nunca han escuchado acerca de Jesús o que no han escuchado de su mensaje, lo puedan entender. Mira, dijo el Señor que Él era el príncipe de paz. Dice Isaías, bueno, lo acabo de mencionar. Y esto quiere decir que Él es el único o por quien podemos
regresar al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Es cierto, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Pero dice algo maravilloso al final de este versículo. Nadie llega al Padre sino por mí. Por eso es que es nuestro príncipe de paz. Por eso es que su paz se extenderá y no tendrá fin. Él es el único medio para que tú y yo podamos otra vez tener una relación con el Padre. Juan 10:10 dice, yo he venido, dice el Señor, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Parte de ese versículo es lo que dice. Jesús lo que está diciendo es, yo he venido a reconciliarlos con el Padre. Yo confundía la paz con Dios con la paz de Dios. Muchas veces, por eso es que en un inicio te decía, no te vengo a hablar de la paz que creemos nosotros o de la que quizá tenemos conciencia, sino te vengo a hablar de la paz que Jesucristo vino a hacer por medio de su nacimiento, que trajo Él por medio de su nacimiento, para que tuviéramos ahora paz con Dios. En ocasiones me encontré un poco abrumado, me encontré confundido y llegué a estar molesto conmigo por decir que creía o que creo en Jesucristo. Me sentía un poco molesto porque no reflejaba la paz que yo creía que era la paz correcta al ser creyente. Entonces, habían momentos donde decía, ¿cómo puedo decir que sigo a Jesucristo, que soy creyente, si me lleno de ira? Si hay momentos donde me desespero, donde me angustio, donde hay más circunstancias más que la paz. Yo decía, ¿cómo es posible que me sienta más identificado con eso? Con el rencor, con un vacío en mi corazón, en mi vida, que con la paz de Dios. No sé si tú te sientas identificado con eso. Y llegaba al punto de pensar, ¿dónde está la paz que dice la palabra? ¿Dónde está esa paz? ¿De verdad? En ocasiones me preguntaba, ¿de verdad tengo paz? ¿De verdad, Espíritu Santo, habitas en mí? Y por momentos llegué a dudarlo. Porque como creyente sabemos que parte del fruto del Espíritu Santo es paz. Entonces, al no sentir esa paz y al sentir enojo, al sentir ira, al sentir molestia, al sentir angustia y no sentir paz, entonces comenzaba a dudar. Dice Gálatas, y te lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo expresa. Dice en el versículo 22 de Gálatas 5, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es, y después de que dice amor y alegría, dice paz. Por eso me ponía a pensar, entonces no estoy produciendo la paz que Dios me dice que debo de reflejar. Y si entonces no estoy reflejando o si no estoy produciendo esa paz, es porque entonces Dios, Espíritu Santo, ¿no habitas en mí? ¿No estás en mí? ¿No estás en aquellos que hemos reconocido y que hemos dicho sí a Jesucristo? Y en vez de reflejar la paz, ¿explotamos? La respuesta es sí. Sí habita en todo aquel que ha decidido, que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, sí habita el Señor, pero a veces pensamos que es por arte de magia que nuestra persona va a cambiar. Y hay circunstancias, hay momentos, hay procesos. Y entonces cuando reflejamos la paz de Dios, que es buena, llega un antes. Tuvimos que haber pasado por momentos para de cierta manera sentirnos como capacitados. La única diferencia es que
En esos momentos difíciles donde creemos que no tenemos la paz de Dios, es porque he producido paz a mi manera. He producido paz con quien yo he querido y esa es una paz momentánea en mi vida. Una paz que yo he creado. Es una paz, por así decirlo, incompleta, que proviene solo de mí por un estado de ánimo, ¿recuerdas? Y claro, es verdad que necesitamos practicarla, es verdad que necesitamos desarrollar la paz de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Es algo que tenemos que llegar a reflejar? Claro que sí. Y seguramente si estamos conociendo de Dios, estamos entrando en intimidad con Dios, lo vamos a reflejar. Pero el Señor vino a traer una paz, dice Isaías, que no tendrá fin, que se expandirá por toda la tierra. Y esta es una profecía que abarca todos los tiempos, porque hasta hoy se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo en todos los que decidan obtener la paz con Dios, con el Señor, con Dios Padre, la cual solamente es por medio de Jesucristo. Dice la palabra que estábamos separados de Dios por causa de la desobediencia. Estábamos alejados porque preferíamos más ser reinados por lo que uno quería que por Dios. La gente que narra la Biblia decidía ser reinada por reyes que por Dios. Eso es algo tremendo y es algo que realmente sigue pasando. Dios buscaba a la gente, Dios busca a las personas, Dios hoy sigue buscándonos para tener una relación con nosotros y poder ver que se puede tener esa paz con Dios, poder disfrutar, pero el hombre sigue prefiriendo tener mejor una relación con el pecado y la desobediencia que tener una relación con Dios. Hoy vivimos en pecado. Yo antes de conocer del Señor, recuerdo que me comentaban, es que somos pecadores. Yo decía, no, yo no soy pecador, tú eres pecador. Pero porque mi conciencia ni siquiera entendía la magnitud de eso. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto porque los demás hacían lo correcto, pero no estaba en paz con Dios. Mi ignorancia de no acercarme a Dios era lo que me hacía creer que yo estaba en lo correcto, pero la realidad es que seguimos decidiendo en ocasiones vivir en pecado, prefiriendo las cosas momentáneas del mundo. Y entonces por causa de vivir separados y en pecado, estábamos condenados a vivir una eternidad separados de Dios. Y vivir así, vivir separado del Señor, es llegar a un punto donde podemos sí tener una eternidad, pero no con el Señor. Tener una eternidad quizá llena de sufrimiento, llena de lamentos. La palabra habla acerca de un rechinar de dientes. Y es que ahora hay algunos que aún ese va a ser su destino. Si no se reconoce o si no se acepta la paz que Jesucristo ha traído, no es algo que yo me atreva a decir por mis propias palabras, sino es algo que el Señor muestra en su palabra. La paz de la que te hablo hoy, la paz con Dios, se trata de esa reconciliación que solo Jesús pudo realizar por medio del sacrificio en la cruz. Jesús se tuvo que hacer hombre, Dios se tuvo que hacer hombre para que tuviéramos paz con Dios. En la carta a los Romanos, Pablo les habla sobre la importancia de la paz con Dios. Lo que pasaba
con los romanos, poniéndote un poquito en contexto, o con los judíos romanos, era que sus antepasados habían tomado malas decisiones, habían adoptado malas costumbres y no habían respetado las enseñanzas, la ley de Dios, no habían guardado nada de lo que habían aprendido y habían decidido hacerlo a un lado y habían optado por hacer lo malo. Habían incluso, después de la llegada del Señor Jesús, habían optado por también las enseñanzas y lo que se dijo del Señor Jesús, hacerlo a un lado. Y eso fue lo que los alejó, los iba alejando poco a poco a los romanos. Y entonces comenzaron a crear individualismo, comenzaron a crear este término llamado tribalismo. Y el tribalismo era el punto de la aceptación o el convivir con quienes se parecían más a mí, con quienes tenían algo, una propiedad o algo como lo que yo tenía. Y eso era lo que empezaba a generarse. Y entonces, si tú no formabas parte, te iban haciendo un lado. Y eso se medía por medio del estatus económico. Eso era lo que estaba pasando por ignorar las enseñanzas, por ignorar el tener una relación con Dios. Se empezaron a contaminar por las malas costumbres de los romanos y entonces empezaron a practicar lo que no traía bendición. Pero Pablo les dice en el capítulo 5, y este capítulo es maravilloso, es clave para nosotros hoy incluso, y quiero compartirlo. Dice Romanos 5 a partir del versículo 1, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo notó? La fe en Jesús, en creer en quien Él dijo que es, en saber y aceptar sus enseñanzas y aceptar su buena voluntad, me hace tener paz con Dios. Es lo que está diciendo el primer versículo. Dice el versículo 2, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijaremos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Estábamos destinados, ¿sí lo notó?, a un castigo eterno, a vivir separados de Dios. Pero Dios decidió venir a salvarnos con un único y último sacrificio en la cruz. Un sacrificio perfecto. Dice el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Ya hemos recibido la reconciliación. O sea, si estamos reconciliados con Dios, entonces estamos en paz con Dios. Dice el versículo 12, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así
como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, si estamos justificados por el sacrificio de Jesús y lo creemos y reconocemos ese acto, entonces estamos en paz con Dios. Este es el mejor regalo que pudimos haber o que podemos recibir cada año. Si bien es cierto, en estas fechas es lo que se comparte, ¿cierto? Pero este es el mejor regalo que podemos recibir año tras año. El recibir el regalo de estar en paz con Dios. Y ahora ya no necesitamos sacrificios, sino es por gracia, por ese regalo que podemos vivir así de esa manera. Así como en esta carta en Romanos, Pablo les deseaba que pudieran encontrar la paz y la gracia que solo el Padre y Jesucristo podían dar. Así lo hacía cada vez en cada carta. Incluso usted lo puede encontrar al inicio, al primer capítulo de cada carta. Pablo, que escribe a las iglesias, les desea esto, que puedan obtener, que Dios pueda conceder en cada uno de ellos la gracia y la paz, que puedan obtener el regalo de Dios y esa paz con Dios. Pablo les decía esto a cada una de esas iglesias. Pero vemos, Isaías dice que se extenderá su paz y no tendrá fin, porque su paz es para todo aquel que quiera tomarla. Te pregunto, ¿tienes paz con Dios? Si has creído en el Adviento y si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces puedes tener la seguridad de que tienes paz con Dios. Pero ¿qué hay de aquel que no tiene paz con Dios? ¿Qué hay de aquel que no ha decidido tomar y creer en el acto de sacrificio de Jesucristo? Porque no es lo mismo la paz con Dios que la paz de Dios. Porque la paz de Dios, claro que sí, como lo veíamos, viene como resultado. Pero la paz con Dios es por medio de Jesucristo. Termino con esto. Los judíos esperaban un guerrero, un libertador,
que los sacara de la esclavitud de los romanos. Sí, es verdad, no estaban siendo flagelados y lastimados como los antiguos israelitas en Egipto, pero de cierto modo estaban esclavizados por el imperio romano. Esperaban un libertador, alguien que se levantara en armas, alguien que luchara, alguien que se rebelara contra los romanos. Pero no habían entendido que no se trataba de lo terrenal, de crear una guerra, sino se trataba de una salvación espiritual. Se trataba de tener paz con Dios. Y entonces encontramos en el libro de Mateo esa entrada triunfal de Jesucristo. Dice el capítulo 21, en el versículo 1, dice que cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor lo necesita, pero que ya lo devolverá. Esto sucedió, esto tuvo que suceder para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Estaban emocionados, pero los mismos que vieron entrar a Jesús montado en ese burro y gritaban: ¡Hosana al Hijo de David!, después gritaron: ¡Crucifíquenlo! Después gritaban con mucho más euforia: ¡Crucifíquenlo! Pero el acto que estaba por cumplirse en base a ese sacrificio en la cruz por medio de Jesús era el que iba a cerrar el nuevo pacto que hoy tú y yo tenemos con toda la humanidad, con todo el mundo. El que traía ese acto era el que traía la paz con Dios. Dijo el Señor Jesús en Juan 19:30: consumado es. Eso significa que se ha cumplido, que se ha completado la obra y que ahora, gracias a ese sacrificio, tú y yo podemos tener esa esperanza, podemos tener ese amor de parte de Dios, podemos gozarnos y alegrarnos y podemos disfrutar de tener una reconciliación con el Padre, teniendo paz con Dios. Lo único que tienes que hacer, y si ya lo has hecho está bien, pero lo único que tienes que hacer si no lo has hecho es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Dios te bendiga. Espero que tengas un bonito fin de año y que Dios pueda hablar a tu corazón, pueda seguir hablando a tu vida y puedas tener presente que esto que hemos hablado de la esperanza, del amor, de la alegría y de la paz, no es momentáneo, no es lo que ofrece el mundo, sino lo que ofrece Jesús es para una eternidad. Bendiciones. Pues espero que ya tengas a la mano los elementos. Vamos a participar de la Santa Cena. Hay una cita bíblica en el libro de Isaías, igual, donde habla acerca de la profecía del Señor, de una esperanza como tal de Dios para con todos nosotros. Y quiero compartírtela. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1, dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. La gloria de Dios brilla sobre nosotros. Recuerda que
este tiempo participamos todos aquellos que hemos decidido reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hace esta profecía Isaías diciendo: levántate y resplandece, porque la luz que es el Señor. Y es justo esto lo que aprendíamos el día de ayer, ¿no? Esta vela representando la luz que es Jesucristo en nuestras vidas. Tú y yo podemos tener esa bendición, podemos recordar cada día que Jesucristo es nuestra luz. Y aunque haya momentos difíciles o aunque hayamos pasado este año por momentos o circunstancias difíciles, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra alegría y nuestra paz está en Cristo Jesús. Así que vamos a participar del pan, recordando aquel sacrificio del Señor en la cruz. Participa de él. Participa del jugo. Ese sacrificio es el que ahora a ti y a mí nos puede guiar nuestros pasos. Dice el Salmo que lámpara es a nuestros pies su palabra y alumbra nuestro camino. Esa luz de Dios alumbra nuestro camino. Padre, te doy gracias. Gracias por este año. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por quien escucha este mensaje, Señor, y puede entender, puede aprender y disfrutar del poder recordar tu sacrificio en la cruz, Señor. Ese sacrificio que no se quedó ahí, porque hoy tenemos una relación no con un Dios muerto, Señor, sino recordamos tu sacrificio, pero también recordamos que tú resucitaste y que vives, Dios. Esperamos tu segundo adviento, Señor. Esperamos tu llegada, Dios, y te damos gracias por tu amor, tu fidelidad y todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hemos llegado al final de nuestro servicio. De verdad esperamos y deseamos que te puedas pasar una bonita noche de fin de año con toda tu familia. Y recuerda, el próximo 1 de enero no tendremos el servicio como acostumbramos por la mañana, pero sí lo tendremos a las 5 de la tarde. Así que eres bienvenido tú y todos los que te visitan. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un momento especial. Si tú quieres compartir algo de comida que sea el recalentado, tráelo para compartir después del servicio y podamos como familia poder convivir y cenar todos juntos. Ese es uno de los anuncios. Y también recuerda, puedes escribirnos, puedes poner tus peticiones de oración. Sabes que estamos orando por ti, estamos orando por la salud, estamos orando por tus finanzas, estamos orando por todas las cosas que ustedes nos ponen en las redes y vamos a orar, ¿te parece? Acompáñame. Padre, gracias Dios, gracias porque podemos venir ante ti teniendo la fe y la certeza, Señor, de que tú estás obrando en la vida y en la salud, Padre, de cada una de las personas, Dios. Oramos por aquellos que están enfermos, oramos por los trabajos, por las finanzas, Señor, de las personas y de las familias, Dios. Oramos, Dios, porque tú puedas restaurar, no nada más en estos tiempos de reflexión, sino cada día, Padre, amistades, familias, Señor, que donde pueda haber no un distanciamiento, sino que pueda haber ese reflejo que viene de parte de ti, Señor. Bendecimos a cada familia, Señor. Bendecimos este próximo año, Dios, y todos los planes y proyectos que se han trazado, que están en el corazón y en la mente de cada uno de ellos, Señor. Pedimos que tú los dirijas y que se haga siempre tu buena voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tengo otro par de anuncios para ti, aparte de este domingo que te digo, el domingo 1. Recuerda, es a las 5 de la tarde en Plaza Alegría, ahí nos vemos. Y
También decirte que los grupos de vida están en descanso hasta nuevo aviso. Envíanos peticiones de oración, no dudes en hacerlo. Y si tú nos estás viendo por primera vez, síguenos, estamos para servirte, escríbenos y Dios te bendiga. Que tengan bonita semana.